Hola a todos. Hoy es martes, 3 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Larry, déjame empezar con las últimas noticias sobre lo que ocurrió con el portaaviones Abraham Lincoln. Un dron sobre el Abraham Lincoln fue derribado por un F-35. Dicen que se dirigía directamente hacia el portaaviones. Ahora vemos a Irán diciendo que harán lo mismo si detectan drones estadounidenses, y luego enviaron un nuevo dron allí para vigilarlo todo. Sabes, cuando se introducen muchos recursos, mucho equipo y muchas armas en la región, los gobiernos quieren vigilarse entre sí para ver qué está ocurriendo. Y ahí es donde llega el momento peligroso, porque cualquier error de cálculo podría provocar una catástrofe. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual entre Estados Unidos e Irán, teniendo en cuenta que Estados Unidos está entrando en la región con tantas armas, preparado? Irán, por su parte, está totalmente preparado, por lo que he visto y oído, para cualquier cosa, para cualquier ataque desastroso. ¿Qué opinas al respecto? Bien, permíteme abordar primero tus primeros comentarios. Estuve involucrado, creo que ya te lo he dicho antes, con el presidente Ahmadinejad cuando estuvo en Nueva York para las reuniones de la Asamblea General de la ONU, en una reunión privada con Frank Wisner, Tom Pickering y algunos otros diplomáticos, además de mí. Mi tarea en esa reunión, y tenía 5 minutos, al igual que Frank, Tom y los demás, era presentar nuestra posición para que Ahmadinejad la considerara. Mi propuesta fue un acuerdo sobre incidentes en el mar, como el que tuvimos con la Unión Soviética durante bastantes años. Un acuerdo sobre incidentes en el mar es un documento firmado entre las dos partes, o entre las partes que sean, que dice, esto es lo que haremos si un dron sobrevuela uno de nuestros portaaviones. Ya sabes a lo que me refiero. Pase lo que pase, estos son los canales que investigaré, con los que hablaré y a los que alertaré de inmediato. Estos son tus canales para hacer lo mismo. De ese modo, desactivamos cualquier situación como esta que pudiera convertirse en un tiroteo. No pudimos lograr un acuerdo de incidentes en el mar significativo con los iraníes, pero sí llegamos a un entendimiento, creo que bastante sólido, de que no iniciaríamos una guerra. Consultábamos a nuestras distintas autoridades, haríamos perguntas y de errores, las de la comunicación y similar en el tipografía, it's big is ejercen mexer en el mar marina en el mar. Y teníamos diferentes canales. Bien, todo eso para decir que los drones, dependiendo del tipo que sean, marcan una diferencia. Ahora bien, si se tratara de un dron enorme tipo Predator o Reaper, sería otro asunto. Pero si es un dron pequeño, hoy en día se reconocen como mecanismos de reconocimiento para los ejércitos de todo el mundo. Ucrania los ha hecho casi omnipresentes, en cierto modo, porque mucha gente los fabrica. Así que esto es como una bandera que sale y dice, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? Te estoy observando. Tal vez estés fotografiando, pero no hay armado. No estoy aquí para dispararte. Y no sé qué tipo de dron era, pero dudo muy seriamente que fuera lo bastante significativo como para amenazar al Abraham Lincoln. Aún así, tomaron sus precauciones, hicieron lo que tenían que hacer, supongo. Eso se debe a que no tenemos un acuerdo. Es una situación peligrosa, una situación muy peligrosa, como acabas de describir, en cuanto a lo que viene después, y luego lo que viene contra eso, y lo que viene contra eso. Así que esto es algo que ambas partes deben comprender, especialmente si no están bajo órdenes ejecutivas específicas. Y por lo que entiendo de la situación ahora mismo, no están bajo órdenes ejecutivas específicas.
La única orden que tienen, según entiendo, es mostrar fuerza. Luego el presidente decidirá y emitirá algún tipo de orden ejecutiva para llevar a cabo una operación militar, regresar a casa o algo intermedio. Así que esta es una situación muy peligrosa, como acabas de insinuar. Es necesario mantener la calma en ambos bandos y espero que haya cabezas frías en ambos bandos. Ahora, pasemos al tema más importante. Creo que estamos en un punto en el que las negociaciones o conversaciones, a pesar de la desconfianza iraní, una desconfianza hacia nosotros que es comprensible, y a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, Zarif, diga que la confianza es lo más importante en cualquier tipo de negociación, y tiene razón, no la tenemos. Simplemente no lo tenemos. Mira lo que hiciste antes. Confiamos en ti entonces. Y mira lo que hiciste. Ahora, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Aún así, creo que hay conversaciones significativas en marcha, y creo que él también insinuó eso. Así que este despliegue de fuerza es la manera de Trump de dejar claro que si no te adhieres a esas conversaciones y no te acercas de algún modo a lo que él quiere, podría ordenar que disparen. Ahora bien, como continuación de eso, no creo que haya ninguna posibilidad en el mundo, salvo un accidente que tú mismo acabas de insinuar, de que vaya a ordenar que disparen. De verdad que no lo creo. Pienso que todo esto es Donald Trump fanfarroneando. Y está fanfarroneando con un instrumento muy peligroso, en una situación muy peligrosa, pero aún así está fanfarroneando. No sé si Hekmat y los demás en la cadena de mando lo saben realmente, el comandante del mando central, por ejemplo, pero Trump está faroleando y está intentando aprovechar ese farol. Y aquí está lo que realmente me deja alucinado. Lo que busca es el Hotepoa. Lo tenía y lo echó por la borda. Eso es lo que está buscando. En última instancia, eso es lo que está buscando. No va a decir que tengan que renunciar a sus misiles balísticos. Probablemente ni siquiera va a decir que tengan que llegar a un enriquecimiento cero. Va a ser un acuerdo del tipo Hotepoa. Los iraníes estarán dispuestos a ponerlo a prueba y vamos a tener un cese de hostilidades, por así decirlo, al menos en ese sentido inmediato. Y entonces, la gran pregunta pasa a ser, y por eso te lo pregunto, ¿está Witkoff llevando un garrote con la cara de Donald Trump a Jerusalén para reunirse con Netanyahu? El gran obstáculo va a ser Netanyahu. Pero creo que las FDI le han convencido de que simplemente no es el momento de hacerlo, porque le han explicado lo que le ocurriría a Israel si lo hicieran. Así que ahora tenemos una especie de estancamiento entre los principales actores. Tenemos a Irán, que realmente no quiere una guerra, pero está preparado para ella hasta el final. Tenemos a Trump, que no quiere la guerra, pero quiere algún tipo de acuerdo con el que pueda salir diciendo: «Oh, esta es la 15ª guerra que he detenido, y ahora necesito el acuerdo de paz, el Premio Nobel de la Paz», algo por el estilo. Y Bibi tiene que callarse porque Trump no va a estar de su lado si ocurre algo que lleve a una guerra. Y a Bibi le han dicho que si eso sucede, Israel será destruido y que de hecho tendrá que recurrir a un arma nuclear. Ni siquiera creo que las FDA estén a favor de eso. Así que puede que esté completamente equivocado, pero creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo podría irse al infierno en un instante, con un dron, justo como dijiste. Me viene a la mente el incidente en el Golfo Pérsico, cuando el Vincennes, nuestro crucero Aegis, derribó el avión iraní. Pues de eso estamos hablando. Solo que aquí hay toda humada para atacar. ¿Cómo encontraste ese artículo en el Wall Street Journal? Dicen que Donald Trump pidió a sus asesores opciones para llevar a cabo un ataque rápido y decisivo contra Irán, que no implicara el riesgo de una guerra prolongada en Oriente Medio. Pero parece que sus asesores le dijeron que tal opción no existe. Bingo. It doesn't. It doesn't. Exacto. No existe. Simplemente no existe.
No se puede hacer, digamos que reducen sus objetivos a capturar al ayatolá o al presidente o a quien sea. Ni siquiera se puede hacer eso en Irán con un mínimo de certeza, porque es una situación completamente distinta. Hay mucha más capacidad dentro del complejo iraní para contrarrestarte. Así que, mirando a Venezuela, habría dicho que las probabilidades de tener éxito capturando a Maduro de la manera en que lo hicieron eran probablemente del 60%. Porque sé lo profesionales que son esos operadores especiales y sé cuánta preparación hubo detrás. Y voy a decir esto, Venezuela, perdón. Sé lo malos que son los venezolanos, ¿de acuerdo? Juntas todo eso y dices 60% de posibilidades de éxito. Si juntas esos factores con Irán, lo que obtienes es aproximadamente un 10% de posibilidades de éxito y un 85 a 90% de posibilidades de iniciar una guerra mayor. Y ese no es un riesgo que Trump quiera asumir. And that's not a risk Trump wants to take. Yeah. Steve Witkoff today went to Israel. Steve Witkoff fue hoy a Israel para hablar con Netanyahu y conocer el punto de vista israelí. Parece que Israel está presionando para que no haya enriquecimiento en suelo iraní, la eliminación de todo el uranio enriquecido que ya existe en Irán y restricciones al programa de misiles iraní. El último punto es bastante sorprendente de comentar. The last one is so amazing to talk about. And It's absurd. It's like saying, okay, you're not. Es absurdo. Es como decir, de acuerdo, sois 90 millones de personas con una frontera larga y casi imposible de defender, y tenéis enemigos por todas partes, incluidos los Estados Unidos, y queremos que os desarméis. Eso es lo que se está diciendo, porque no tienen el tipo de ejército convencional que tenemos nosotros o que tienen otros países de la región. Los saudíes, por ejemplo, tienen misiles, y esa ha sido su columna vertebral desde entonces. ¿Recuerdas la guerra de las ciudades? Saddam Hussein lanzaba su Scud y los iraníes respondían. Pues bien, ahí aprendieron que era un sistema bastante eficaz. Y luego se fueron volviendo cada vez más competentes en ello, tanto a nivel interno como con apoyo extranjero. Esa es su defensa ahora. Es el equivalente a nuestro ejército. That is their equivalent of our military. I mean, sure, they have a military, they have an RGC, they have a Navy, they have. Quiero decir, claro, tienen un ejército, tienen la Guardia Revolucionaria, tienen una marina, tienen un ejército nacional y tienen algo parecido a una fuerza aérea. Pero su principal defensa es su anillo de misiles, y quitarles eso es dejarlos desnudos en una región muy peligrosa. Es absurdo insistir en eso, y Netanyahu lo sabe, lo sabe. Lo que Netanyahu quiere es un cambio de régimen, punto, o el caos. Le vale cualquiera de los dos. Kinzer también hizo algunos comentarios muy buenos al respecto. No me había dado cuenta de que los había hecho. Están en su nuevo libro. Hablaba de todos los grupos en Irán que ahora, de manera muy profesional y muy cuidadosa, incluso tediosa, casi paso a paso, puerta a puerta, ciudad por ciudad, trabajan dentro de Irán para tener un gobierno mejor, a nivel local, regional y en Teherán. Locally, intermediately, and in Tehran. And how many women are involved in this? And it kind of got spawned. ¿Y cuántas mujeres están implicadas en esto? Surgió un poco de, ¿recuerdas el levantamiento de las mujeres cuando mataron a aquella mujer? Y él dijo, Stephen dijo, es uno de los mayores expertos del mundo en cambio de régimen. Los ha estudiado casi todos. Dijo que no deberíamos hacerlo de una manera que derrocara al ayatolá o al majlis o a cualquier otra parte del gobierno iraní existente. Deberíamos ayudar a esta gente a mejorar aún más en la democratización que están intentando construir dentro de Irán. No derrocar al gobierno, sino crear una democracia cada vez más significativa en Irán, reconociendo que ya existe cierta democracia allí, probablemente más que en Israel. De hecho, lo diré con énfasis, hay más democracia en Irán que en Israel, al menos ahora. There's more democracy in Iran than there is in Israel, certainly now. So I think he's right, and he says, don't let the. Así que creo que tiene razón. Y dice, no dejes que los grupos habituales lo hagan, USAID, y ya sabes, los que enviamos allí para el cambio de régimen. Deja que lo hagan quienes mejor saben hacerlo, las organizaciones internacionales, por ejemplo. Ayúdales, contacta con ellas y diles que quieres colaborar. Y ya sabes, probablemente no te van a creer, porque piensan que nosotros también intentamos derrocar al régimen. Pero solo su estudio de estos grupos y su descripción de ellos
Me da cierta esperanza de que lo que va a ocurrir en Irán, si se le deja en paz, es que el pueblo iraní va a ir modificando su gobierno poco a poco con el tiempo para que sea cada vez más receptivo a sus necesidades. Y eso es lo que se quiere. Larry, la realidad de lo que está ocurriendo en Irán. Creo que muchos de nosotros, que vivimos fuera del país, no lo entendemos del todo. Porque, bueno, cualquier cosa que pase aquí en Irán, ves a esos agentes del Mossad, ves a todas esas ONG intentando... Bueno, ya sabes, estas protestas empezaron por las dificultades económicas, que fueron causadas, por cierto, por Estados Unidos y otros. Y él dijo que eso fue lo primero. Sí. Y después de eso, en lugar de dejar que la gente decidiera lo que quería, convirtieron todo en un caos, porque no quieren ningún tipo de orden. Quieren destruirlo todo, Larry. El plan para Irán, en mi opinión, viendo lo que ha pasado aquí en las últimas 3 semanas, es el mismo plan que tenían para Siria. Quieren destruirlo todo. No queda nada por ser. Bueno, van a hacer todo lo posible para convertir Irán en una nueva Siria. Y ese es el problema. Ese es el peligro, en mi opinión. Y el gobierno lo entiende perfectamente. Saben que esta gente va en serio. He hablado con algunos de ellos. Son personas complejas, muy inteligentes. Saben lo que está ocurriendo. Ven las diferencias. Reconocen la incertidumbre entre la población respecto a la economía. Pueden distinguir entre disturbios y protestas. Lo saben. Pero al fin y al cabo, Irán es diferente, Larry. No puedes imaginar algo así ocurriendo en Irán. Supongo que todo lo que ocurre intentan manipularlo tanto como pueden aquí en Irán. No dejan que la gente consiga lo que quiere, ejercer presión sobre el gobierno. Estas políticas, teniendo en cuenta la economía, no son correctas. Hay que ir en esa dirección en lugar de en esta. Pero eso no va a suceder. Yo diría eso. Larry, la oposición intentó hacer de todo cuando salieron estos manifestantes. Hablaban con ellos, negociaban con ellos, intentaban abordar los problemas económicos. Pero ellos no quieren eso. Quieren destruir Irán desde dentro, manipular la sociedad, atacar desde fuera. Esto forma parte del plan. No tienes que convencerme. Sé cuáles son las motivaciones. Estuve dentro del gobierno, dentro del ejército, durante más de 40 años. Sé cuáles son las motivaciones de Estados Unidos. Básicamente, la motivación en el ejército era revertir el golpe de Estado, el golpe que dio el ayatolá. Esa era la principal motivación. Sigue siendo la motivación para personas como John Bolton y otros. Simplemente no soportan haber sido superados y sienten que los iraníes nos superaron. Así que quieren revertir eso. Y no les importa la destrucción que puedan causar a los 90 millones de iraníes que no tuvieron nada de que ver con ello. Solo quieren venganza. Y Bibi solo está obsesionado con la dominación. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, lo repetiré otra vez, el gran problema en la región es Israel. Israel, no Arabia Saudí, no Irán, no Egipto. El gran problema es Israel. Es quien impide que todo se estabilice, porque lo que Israel quiere es que todo esté en caos para poder quedarse con todo. Eso es lo que quiere. Y extienden su sueño hasta Somalilandia, en África. Eso es lo que quiere Israel. Así que no tienes que convencerme de eso. Los iraníes son el mejor instrumento para ofrecer una vida mejor a su propio pueblo y también para lograr un mejor proceso de gobernanza. Y podrían hacerlo mucho más rápido y de forma mucho más fluida si levantáramos tanto las sanciones primarias como las secundarias y si presionáramos a los europeos para que levantaran las suyas. Irán sería un país próspero. Eso es lo último que Bibi Netanyahu quiere. Líbano lleva años aterrorizado por Líbano, porque Líbano solía ser la joya del Mediterráneo oriental. Beirut era la ciudad a la que todo el mundo quería ir, desde Europa, desde Norteamérica y así sucesivamente. Ahora mira Beirut.
Es culpa de Bibi. Es culpa de Israel. Han destruido Líbano y lo han hecho una y otra vez. Cada vez que Líbano ne amenaza recuperarse económica y financieramente, lo bombardeaban sin piedad. Y ahora prácticamente lo poseen. Ese es el objetivo de Bibi. Ese es el objetivo de Israel. No tengo que seguir diciendo Bibi, ese es el objetivo de Israel. Y quieren hacer lo mismo con Irán. Creo que ahora estamos en un punto muerto, en el que el dinero de Miriam y todo el resto del dinero judío no han conseguido necesariamente convencer a Donald Trump de que quiere dar este paso final por Bibi. Espero tener razón. No creo que vaya a haber ninguna guerra, no, a menos que ocurra un accidente, como decías. A menos que alguien empiece a disparar y de repente sea imposible detener los disparos. Porque hay que creer, tengo que creer, como profesional militar, que todo el mundo está ahora en alerta máxima. Quiero decir, en alerta máxima. ¿Cómo ves el efecto de este tipo de presión económica, militar, geopolítica sobre Irán por parte de Estados Unidos en cuanto a lo cerca que Irán se está acercando a Rusia? Sabes, cuando ves al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán yendo a Rusia, para mí fue un mensaje enorme, que Irán está viendo a Rusia de una manera diferente en este momento. Iran is seeing Russia differently right now. Y creo que Putin no está tan presionado en Ucrania por la propia Ucrania, como una guerra de elección, por así decirlo, sino por la forma en que Ucrania está inmovilizando a su ejército, porque sabe que tiene esas obligaciones en virtud del tratado de defensa que firmaron con Irán. Y sabe lo importante que es Irán para Rusia. La gente lo olvida, mirad un mapa, por favor, lo cerca que están Rusia e Irán. Es una zona significativa para Rusia. Y no creo que hiciera ese acuerdo con Teherán a la ligera. Creo que lo hizo con intención, con verdadera intención. Y creo que se toma en serio cumplir su parte del acuerdo, sea cual sea. Pero está atado, está muy atado en Ucrania. Esta mañana oí a gente hablar de cómo van a seguir adelante y marchar sobre Odessa. Habrá una nueva operación en cuanto el terreno pueda soportar las orugas de los tanques y todo eso. Van a avanzar sobre Odessa y él va a ampliar la guerra y tomar Odessa. Bueno, de acuerdo, vale, pero creo que ahora mismo tiene la vista puesta en dos lugares distintos. Está centrado en terminar esta operación militar especial sin que se convierta en una guerra más amplia con la OTAN. Y además está observando lo que ocurre en el suroeste de Asia. Tiene que estar hablando de eso también con Trump y Trump con él. Así que si Trump sigue adelante y empieza una guerra allí, fíjate en las perspectivas de una guerra más amplia, quizá incluso una guerra mundial, una que acabe arrastrando a todo el mundo. Esta no es una buena propuesta. Así que, cada vez más, creo que para Putin se trata tanto de Asia Sudoccidental como de la OME y quiere liberar parte de sus fuerzas allí para disponer de otras opciones militares. También lo estamos amenazando en otros lugares y necesita la flexibilidad que conlleva poner fin a esa operación. No creo que vaya a renunciar a ella. Pero eso explicaría algunas de las cosas que, por ejemplo, escribió Anatol Lieven sobre lo que Rusia está dispuesta a hacer en las negociaciones. Están dispuestos a permitir que Ucrania tenga un ejército y que cuente con una cierta cantidad de fuerzas. La cifra que he oído es mucho más alta de lo que pensaba que Rusia aceptaría. Y está dispuesto a negociar un poco sobre el Donbass, quizá tener una propiedad conjunta de las zonas que Ucrania aún ocupa y luego celebrar un referéndum. Está dispuesto a considerar algunas garantías de seguridad, siempre que no signifique fuerzas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. Nunca pensé que llegaría a estos puntos, pero lo ha hecho. Y creo que una de las razones no es solo Ucrania, sino que ve lo que está ocurriendo en otros lugares y cómo su ejército está atado en Ucrania. Así que todas estas cosas, uno pensaría que si alguien se sentara a reflexionarlo, están afectándose mutuamente. Y lo último que necesitamos es una gran guerra en el suroeste de Asia.
is a major war in Southwest Asia. Netanyahu says if the United States Netanyahu dice que si Estados Unidos no ataca a Irán, ellos van a atacar a Irán unilateralmente. Supongamos eso, Larry. En ese caso, ¿cuál sería la dinámica de las interacciones entre ambos, entre Israel e Irán, y quizá Estados Unidos, con todas sus armas en Oriente Medio? ¿Cuáles serían las reacciones entre las dos partes? What would be the reactions between the two parties? Well, first of all, all our weapons aren't in the Middle Bueno, East. ante todo, no todas nuestras armas están en Oriente Medio. Quiero decir, una cantidad considerable, pero no todas. Y nuestras armas más formidables, por supuesto, están en silos y submarinos. No me sorprendería que Bibi hiciera una amenaza así, pero me sorprendería mucho que la llevara a cabo. Y en segundo lugar, me sorprendería mucho que el liderazgo de las FDI le permitiera hacerlo, porque saben que van a ser destruidos. La cuestión es si ese liderazgo deja que Netanyahu siga adelante y lo haga porque él les convence, porque les persuade de que Trump intervendrá, de que no dejará que Israel caiga, de que dará un paso al frente. That he won't let Israel go down, he will come in. And that if he doesn't, Y que si no lo hace, lo amenazará con un arma nuclear y entonces intervendrá. Y si aún así no lo hace, Bibi usará el arma nuclear. Ahora bien, no sé cuál es la postura del liderazgo de las FDI al respecto. Me han dicho fuentes competentes que están muy en contra, pero creo que esa es la dinámica que está en juego aquí. Y Bibi está jugando un juego muy peligroso, muy peligroso. Y en ese sentido también lo está haciendo Donald Trump. No sé si Donald Trump es consciente de lo peligroso que es el juego que está jugando. Sospecho que empieza a darse cuenta, porque debe de quedar alguna gente en el Pentágono que le diga la verdad. Eso espero. tell him the truth. I hope. Yeah. Because a continuous war, I don't see that. Sí, porque una guerra continua. No veo que eso ocurra, porque Donald Trump no quiere eso, Larry. Viendo lo que es Donald Trump y considerando su comportamiento durante más de 12 meses, e incluso durante la administración anterior, Trump en 1.0, ¿crees que está dispuesto a sacrificarlo todo por, en mi opinión, una guerra estúpida entre Estados Unidos e Irán? Sabemos que nadie saldría victorioso al final. Por eso, todos esos estados árabes están tan asustados por lo que está ocurriendo individualmente. Por eso, Turquía está intentando hacer de todo. Pakistán está intentando hacer algo. Entienden que podría surgir una situación peligrosa de ese tipo de guerra si algo llegara a suceder. That could come out of this sort of war if something happens. Yep. Quick answer to your question, simple answer to your question is no. Sí, la respuesta rápida a tu pregunta, la respuesta sencilla es no. No creo que Trump esté preparado para hacer eso. Ahora bien, ¿hasta qué punto ha progresado su demencia? ¿Hasta qué punto ha perdido la cabeza, por así decirlo? No lo sé, pero el Trump que he visto actuar hasta ahora, en ambas administraciones, no va a hacer eso. ¿Podría un accidente llevarle a hacerlo? Creo que eso siempre es una posibilidad y siempre un problema. Pero si están hablando, y si lo hacen al nivel adecuado, entonces incluso un accidente, como lo del dron o lo que sea, debería ser manejable. Ahora, sería diferente si... Bueno, no entraré en eso. Ya sabes, sería diferente si los iraníes probaran un misil y alcanzaran a Lincoln o hicieran algo por el estilo. Or did something. I think that would never happen, Larry. I don't- What- Creo que eso nunca ocurriría, Larry. No veo la lógica de ningún tipo de ataque, ni por parte de los iraníes, ni de los estadounidenses, porque no quieren ningún conflicto. Sabemos que no lo quieren, pero los militares, ya sabes, son muy pesimistas respecto a lo que está ocurriendo, las negociaciones con Estados Unidos. Me refiero a los servicios de inteligencia, al ejército. Por eso están totalmente preparados para, ya sabes, la guerra. Antrixisitin Berenkostama están. The war coming any moment toward Iran. If I were in their shoes, I would be totally untrustworthy. Si yo estuviera en su lugar, no confiaría en absoluto en los Estados Unidos de América. En absoluto. No creería ni una palabra de lo que dijeran. Así que, si llegan a algún tipo de acuerdo que logre retirar la armada y captar la atención de Trump de manera positiva, será principalmente
porque han dejado a un lado su desconfianza, algo difícil de imaginar que hagan, dado lo que les hemos hecho hasta ahora. Given what we've done to them up to this point. Larry, ¿crees que los estados árabes, básicamente Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, cómo ves su papel en toda la situación de Oriente Medio? ¿Qué es lo que quieren? Well, you've no doubt Bueno, picked up sin duda habrás deducido por la información de inteligencia y las noticias que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están actualmente implicados en una guerra entre ellos. Así que eso debe de estar preocupando tanto a Riad como a la otra parte. as well as the other side. Por cierto, es un Oriente Medio totalmente diferente. Sí lo es. No habíamos visto esto antes. No, it's very different. And then you throw what No, Israel's trying es to muy do diferente. in Somaliland. Y luego añades lo que Israel está intentando hacer en Somalilandia, algo que a Riad no le gusta nada. Tampoco creo que a los Emiratos Árabes Unidos les guste mucho, aunque se dice que Israel y los Emiratos están operando juntos. Me parece que, si eso es cierto, es un momento de conveniencia que no durará mucho. Pero ahora mismo, la península arábiga es muy diferente, y también África Oriental, por todos estos actores que se entrometen. Incluso Libia, los Emiratos también están metiéndose allí. Ahora mismo tienen muchas flechas en su aljaba, y todas apuntan en direcciones distintas. Y creo que todo este asunto con Irán y la armada desplegada a su alrededor los tiene hipnotizados. And the armada that's lined up around Iran, it's mesmerizing. It's got their attention, in other words. Es hipnotizante. And it's particularly En otras palabras, ha captado su atención, y especialmente ha captado la atención de Riad, porque están considerando lo que Irán podría hacer respecto a su capacidad para sacar petróleo del estrecho de Hormuz, y podría hacerlo. La última vez que ocurrió algo así fue bastante espectacular cómo subieron los precios del petróleo. Estoy seguro de que hay algunas personas en el mundo, no por ese momento en particular, que lo acogerían con agrado, entre ellos algunos vendedores de petróleo en Estados Unidos. Pero eso está muy por encima de la comprensión de quienes deberían estar orquestando todo esto, los Trump, los Mohammed bin Salman y otros en el liderazgo. Espero que no estén pensando en esos términos. They shouldn't be thinking in those kind of terms, I hope. They should be thinking in terms of tamping this down and Deberían estar pensando en términos de calmar la situación y volver a la normalidad, o al menos a una cuasi normalidad. Hay un viejo dicho en el ámbito militar, una expresión que solíamos usar en el Colegio de Guerra Naval. Se remonta a Julian Corbett, o quizá incluso más atrás, una flota en potencia. Tenían una flota en potencia, como Alemania en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Todo lo que eso significa es que tienes una flota capaz de navegar, atacar y perturbar la marina enemiga y todo lo demás, pero tienes demasiado miedo de ponerla en marcha por lo que el enemigo podría hacerte. Pues bien, ahora mismo tenemos una armada alrededor de Irán que se parece un poco a esa situación. Espero que siga así. En otras palabras, no se utiliza porque creo que vamos a descubrir que la flota que está en activo alrededor de Irán y los demás elementos que la acompañan va a estar en un buen lío, como solíamos decir en Corea, si actúan, y van a meter a todos los demás en el mismo lío. No va a ayudar a nadie, no va a ayudar a la región, no va a ayudar al mundo, no va a ayudar a las ventas mundiales de petróleo ni a la fiabilidad de esas ventas. La única mercancía en el mundo, creo que esto es prácticamente una verdad universal, la única mercancía de la que ningún país sobre la faz de la Tierra puede prescindir durante mucho tiempo es el petróleo. Así que si quieres alterar el mundo de una manera significativa, casi de forma instantánea, juega con esa mercancía. Larry, ¿cómo ves a Turquía intentando hacerlo todo? Creo que han hablado con Estados Unidos, han hablado con los iraníes. Sabemos que Turquía está teniendo muchas dificultades en Siria y también con Israel, pero no quieren nada más, ningún nuevo conflicto que afecte a Turquía.
Entonces, ¿qué tan cerca está el presidente de Estados Unidos? ¿Y quién tiene la ventaja a la hora de convencerle de la visión más amplia para la región? ¿Arabia Saudí, Qatar o Erdogan? Is that Saudi Arabia, Qatar, or Erdogan? I would have to first ask myself, what is the pitch Erdogan is going Primero tendría que preguntarme, And I don't ¿cuál know. es la propuesta que va a Frankly, I don't presentar know. He's been Erdogan? all over the map Y no lo sé, with regard francamente, to where no he lo sé. seems to wanna go Ha estado dando with regard to bandazos en cuanto a hacia dónde parece Syria, querer ir, with regard con to Iran. Turquía, con You know, Siria, if you con look at Irán. it closely, Si lo analizas Erdogan detenidamente, has to think Erdogan tiene 90 que million pensar que los people 90 involved millones de personas en are Irán as son important tan to importantes Turkey's para la economy economía y el bienestar de and to Turquía its como cualquier otra well-being cosa en la as región, anything in the especialmente world, después de que la UEUM le haya especially with rechazado the EU tantas having veces. rebuffed him so many Quiero times. decir, si quiere fijarse en un país If he que wants tenga to el look at a potencial de country ser that un has the socio potential to comercial de be a máxima trade utilidad partner para of Turquía, maximum ese país es utility Irán, to Turkey, sobre todo un Irán sin it's Iran. sanciones y con It's relativa libertad particularly para Iran with no participar en esa sanctions on it, economía. and relative freedom to participate in that economy. So I would be doing everything if I were he Así que yo haría todo lo posible, si estuviera en su lugar, para asegurarme de que Irán salga adelante y consiga un nuevo acuerdo, un acuerdo justo. and a fair Intentaría convencer al presidente estadounidense de ello con todas mis fuerzas y pondría todos mis buenos oficios a su disposición para and I lograrlo. would be bringing Pero no all sé qué my good pensar de offices Erdogan. on him to do Simplemente that. no lo sé. But I don't know about Se ha that. vuelto un personaje I muy just don't know voluble en about muchos Erdogan. aspectos. He's Dice become una very cosa, mercurial, hace otra, arrogant, luego hace in algo many distinto respects, y dice algo saying diferente. one thing, doing another, Y además tiene doing otros another problemas thing, que saying afrontar, another. entre ellos sus And propias he's got dificultades other problems políticas, to deal with, incluido not ese least señor en because of Estambul, political que según las problems encuestas in this está mucho gentleman mejor in posicionado que él. Istanbul, who's Y por lo que tengo entendido, polling quizá much incluso better than esté he, mejor and it's posicionado my en cuanto a la understanding organización del partido maybe que polling cómo in era terms su of propio party partido. organizations better than what's his party? I forget it, AKP or something like that. Lo olvido, So I don't know. I can't AKP answer o your algo question así. about Erdogan. Sí, Once upon así a que time no I lo thought sé. I No knew puedo a little responder bit a tu about where pregunta sobre Turkey Erdogan. might go Hubo un under him, tiempo en que pensé que but I sabía un don't know poco anymore. sobre hacia dónde podría ir Turquía bajo su mando, pero He's ya no got lo to be sé. thinking about Sin the embargo, future, tiene que estar though. The pensando en el future is futuro. not Y el futuro no with pasa por un Irán destruido. a destroyed Simplemente no Iran. es así. It just isn't. Y piensa en esto. And think about ¿Qué this. haces para empoderar a What ese do you tirano do en to Jerusalén? empower that Si sumes a powerful Irán en el Jerusalem? caos, a la región en el caos como consecuencia y destruyes, al menos temporalmente, la fluidez de los mercados mundiales de petróleo, ¿qué haces? Según tengo entendido, está recibiendo enormes cantidades de dinero en tasas de transbordo por todo el petróleo que pasa por su región. Decimos, bueno, ese petróleo no se verá afectado. Al contrario. We say, well, that oil won't be impacted. Al contrario. As I learned from the petroleum disruption Como exercise aprendí in en el Beijing ejercicio de in interrupción del 2009, petróleo en where we had Pekín all en the 2009, countries there, donde estaban we had presentes Lloyd's todos of los London países. there, we had the Teníamos a London Lloyds de insurance Londres, companies, we had otras Barrick, compañías we de had all seguros, these different Marriott, people toda esa gente implicada all en empresas oil petroleras y shipping. navieras. Cuando se alcanza el When punto you máximo peak en un one lugar, place, se alcanza you en todo el peak the mundo. whole world. Cuando haces algo en When Ras Tanura you o en el do estrecho de something in Malaca, Ras el Tanura, mundo entero se or you estremece. do something in the Y Strait más of vale que Malacca, estés the muy whole seguro de lo world que suffers. haces, Cindy, porque cuando And alteras you ese better mercado be very petrolero, sure about what estábamos you're viendo el doing, barril a because when you disrupt $300. that oil Y market, todo lo que we were hicimos looking fue un at ataque $300 terrorista a en Ras barrel. Tanura, que en aquel momento tenía, si And no all we recuerdo did mal, was unos carry 6 down millones de the price barriles of crude, diarios de which at capacidad that time was productiva. about 6 million Lo barrels detuvimos per y el day petróleo produced subió a capacity of $300 el oil. barril. We Los stopped it. transportistas se negaban a enviar Only cargamentos y las $300 a barrel, aseguradoras the no shippers querían couldn't asegurar. ship and insurers wouldn't Ese es el tipo insure. de daño que se That's the causa. kind of damage Rematch we did. modding. Remember what Todo I el mundo said? necesita petróleo. Everybody in the world needs oil. Larry, Russia is somehow. Larry, Rusia está, bueno, digámoslo así. La guerra está llegando a Kiev y todo está cambiando. Con el paso del tiempo, el gobierno en Kiev y el pueblo de Ucrania están perdiendo cada vez más. Y no parece que la realidad de la guerra esté siendo percibida tal como es por la Unión Europea, ni siquiera por el jefe de la OTAN. Él estuvo allí, estuvo en Kiev, y Lindsey Graham está pidiendo a Donald Trump que envíe misiles Tomahawk a Ucrania. ¿En qué punto estamos con el caso de Ucrania? ¿Qué quieren? Personas como Lindsey Graham, ¿qué quieren de Ucrania?
porque parece que Ucrania se está desmoronando de alguna manera, y a nadie parece importarle lo que está ocurriendo allí. Down and nobody seems to care about what's going on with Ukraine. La esencia de Lindsey Graham es que está dispuesto a sacrificar a cada hombre, mujer, bebé, perro, gato y cualquier otra criatura viva en suelo ucraniano solo para mantener a Putin ocupado. Ese es Lindsey Graham. Esos son los neoconservadores en general. Esos son varios miembros de la administración de Trump. Pero se han echado un poco atrás porque han visto dónde está su presidente. Y, como la mayoría de su administración, son realmente unos aduladores. No quieren meterse en problemas. Mira a Tulsi Gabbard en Georgia, por ejemplo, hablando por teléfono con Trump. Todo lo que hizo fue darle las gracias, o algo así. Así que ese es el problema que tienes ahí. El problema mayor, en términos generales, es más o menos el mismo. Biden lo empezó, lo puso en marcha a lo grande. Trump ha intentado detenerlo, pero no lo ha conseguido. Estamos usando la sangre de los ucranianos para estropear la maquinaria de Putin. Eso es lo que estamos haciendo. Los europeos también lo están haciendo, a fondo, pero lo hacen basándose en nuestra condición de que lo hagan. Así que tienes este lío increíble que está devorando vidas ucranianas, devorando el futuro de Ucrania. Y no tiene nada que ver, esto es lo que me molesta, con nuestro amor por Ucrania, ni con nuestra alegría por apoyar un movimiento democrático, en la medida en que lo sea. Tiene todo que ver con lo que Lindsey Graham quiere que tenga que ver. Y eso es mantener a Putin ocupado y agotar su poder. Punto. No tiene nada que ver con la democracia, la libertad, la alegría, ni con todas esas cosas buenas que decimos llevar a Ucrania o a cualquier otro lugar donde intentamos hacerlo por la fuerza. De eso se trata. Y es repugnante. Realmente es repugnante que estemos derramando sangre ucraniana con ese propósito. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, diré que creo que Donald Trump se da cuenta de ello y está intentando poner fin a este teatro. Ha estado intentando cerrarlo desde el principio. Y quizá Witkoff y los rusos estén ahora mismo llegando a algún tipo de acuerdo que les permita hacerlo. No lo sé. Quiero decir, Anatole parece bastante positivo, optimista respecto a dónde se encuentran en los parámetros de sus conversaciones en este momento. Pero cualquiera, en cualquier momento, podría echarlo todo a perder, incluido Zelensky. Tampoco está realmente en el interés de Zelensky detener este conflicto, porque Zelensky es así como un Lindsey Graham trasplantado de Carolina del Sur a Kiev. Su medio de vida depende de mantener esta guerra. Su posición depende de mantener la guerra. Veremos qué tipo de persona es si Rusia realmente ha aceptado algunas de las condiciones que Anatole detalla en su artículo. Y aún así, Zelensky es el verdadero obstáculo para un acuerdo final o algún tipo de acuerdo. Veremos entonces en qué posición se encuentra Zelensky, pero lo utilizaremos. Lo utilizaremos. Gente como Graham lo utilizará. No importará cuál sea su postura. No querrán que se detenga, porque mientras Putin esté atado en Ucrania, no estará en otro lugar y estará limitado en ese sentido. Ese es todo el propósito de esta operación. Ojalá la gente pudiera entenderlo. Incluso Kinzer, en el seminario web de hoy al mediodía con Quincy, incluso Kinzer, que se ha convertido en una especie de experto en la guerra de Ucrania, supongo que su nuevo libro trata sobre eso. Esa es su opinión. Eso es lo que estamos haciendo. Usar a Ucrania para llegar a Putin. No nos importa un comino Ucrania. Ahora bien, no digo que a los estadounidenses no les importe, especialmente a los estadounidenses de origen ucraniano. No digo que no haya personas que realmente apoyen a Ucrania en términos de democracia y demás, en cuanto a su victoria o lo que sea. Pero lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es propiciar la muerte de jóvenes ucranianos, y de otros también, además de los jóvenes, por todos los bombardeos y todo lo demás, con el fin de mantener ocupado a Putin. Es reprobable lo que estamos haciendo, pero es comprensible en lo que John Mearsheimer llama un mundo hobbesiano.
Yeah. I think with considering all these Creo que teniendo en cuenta todos estos problemas en Eurasia, Asia Occidental, Ucrania, Oriente Medio y Gaza, estos dos ciudades en una posición especial y muy singular. a very, unique position. Doesn't it? The winner, the winner. ¿Verdad que sí? El ganador, el ganador. Esta mañana estaba leyendo un artículo que muestra el éxito económico de unos 12 o 13 países asiáticos. Malasia, Singapur, Indonesia, y así sucesivamente, y cómo no tienen sanciones contra nadie. No tienen bombas cayendo, no tienen aviones volando contra otro país, no tienen drones lanzando bombas sobre otros países, no tienen nada de ese lío ocurriendo en algunas de las economías más prósperas del mundo. Y están ganando más dinero que nunca. El 45-50% del PIB mundial está siendo generado por esos 12 países. Vaya, todo a la sombra de ese gran tirano, China, que tampoco está obsesionada con sanciones ni con guerras en ninguna parte. Oye, tío, ¿necesitas un indicador mejor de qué tipo de mundo funciona realmente? Do you need a better indicator of what kind of world really works? I think Donald Trump was somehow aware of what was happening. Creo que Donald Trump era de algún modo consciente de lo que estaba ocurriendo. Ahora mismo, como presidente, antes de llegar al poder, antes de ser elegido, lo que está ocurriendo es totalmente opuesto a lo que él decía. He's been caught by the beast and bitten in the ankle. Lo ha atrapado la bestia y le ha mordido el tobillo, y Miriam le mordió las rodillas. El verdadero problema para Donald Trump en este primer año de su segundo mandato, no dudaré en decirlo, es Bibi Netanyahu. Dios tiene que darse cuenta de eso. ¿No crees que es lo bastante inteligente como para verlo? Pero no sabe qué hacer al respecto. Oh, look at his, special honor. Mira su, ya sabes, enviado especial y a la gente que está toda reunida para hablar de este conflicto en Ucrania con Irán. Todos son, ya sabes, del mismo tipo. De algún modo todos son sionistas. Ya sabes, Kushner con Dios. Y el nuevo que se ha unido, Josh, si no me equivoco. And the new guy who has joined Josh, if I'm not mistaken. Moneybags. Who are these people and how in the war? ¿Quiénes son estas personas y cómo? En la guerra, cualquiera supondría, porque estaban negociando el caso de Ucrania, que Irán sin duda estaría observando lo que ocurre entre Rusia y Estados Unidos y cuán capaces son Vitautas y su equipo de abordar la cuestión de Ucrania. Hasta ahora no ha salido nada. Se dicen muchas cosas positivas. Sabemos, como mencionaste, que Donald Trump parece querer hacer algo, pero en realidad no está ocurriendo nada. Desde hace más de 12 meses han estado manteniendo estas conversaciones y debates continuos. But he's got a lot of forces arrayed against. Pero tiene muchas fuerzas alineadas en su contra. Y no me refiero solo al otro lado de la mesa de negociación, por así decirlo. Quiero decir, tiene muchas fuerzas en el Congreso republicano. Tiene muchas fuerzas entre los miembros del gabinete que le rodean, que tienen maneras de eludir lo que él quiere hacer de vez en cuando, siendo Marco Rubio uno de los más destacados. No creo que Hexet esté haciendo mucho de eso. Creo que Hexet sigue bastante sus instrucciones, o al menos sus directrices generales. Pero hay otras personas. No dejaría fuera de eso a su secretario de Tesoro en absoluto. Y hay otros por debajo, en los niveles tercero y cuarto. Tampoco dejaría fuera de esa categoría a su jefa de gabinete. Es una persona astuta, si se me permite el juego de palabras. Así que tiene los problemas habituales que tendría cualquier presidente, pero también tiene problemas especiales de los que él mismo es al menos en parte responsable. Y mencioné el primero. Ese es Bibi Netanyahu. Si sacas a Bibi Netanyahu de su ecuación, y si sacas a Israel de su ecuación, ya sea como nuestra herramienta, que es lo que yo creo, o nosotros como su herramienta, según se quiera ver, creo que si los eliminas de la ecuación, tendrías una situación completamente distinta. Una situación completamente distinta.
Probablemente ni siquiera nos preocuparíamos por Irán. We probably wouldn't even be worried about Iran. Actually, I have never seen no problem. En realidad, nunca he visto ningún problema. No sé, si sacas a Israel de la ecuación, ¿qué más está realmente, ya sabes, creando barreras para acercar a estos dos países? Hablo de Irán y Estados Unidos. No hay ningún problema entre los dos si Israel no está en medio. Bingo. The Omani foreign minister was right. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán tenía razón. El verdadero problema en la región es Israel. Es la primera persona de la región, en una posición de autoridad e influencia, que ha expresado la realidad de la región. El problema es Israel. No Irán, no ninguno de los estados árabes. El problema es Israel. Por cierto, el Estado Mayor Conjunto se lo dijo al presidente Truman cuando reconoció a Israel. Es decir, básicamente le advirtieron, te arrepentirás el día que hagas esto. Y la respuesta de Truman fue, en esencia, no me importa. Todo lo que sé es que no tengo árabes en Nueva York, pero sí muchos judíos que votan. No tengo árabes que voten, que yo sepa. I don't have any Arabs that vote that I'm aware of. You've mentioned the leverage Netanyahu has on Donald Trump. Has mencionado la influencia que Netanyahu tiene sobre Donald Trump, pero conocemos la realidad de la política interna en Estados Unidos. Si ocurriera algo entre Estados Unidos e Irán, eso cambiaría por completo la posición de Donald Trump, de su administración y del Partido Republicano en el país. Una nueva guerra en Oriente Medio no sería, como dijimos antes, una guerra de 10 días. Sería una guerra continua, con mucha gente, víctimas y todo este gasto en la guerra. No sé si este cálculo interno es el asunto más grande e importante para Donald Trump a la hora de iniciar una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Quieres decir, cómo creo que eso afectará su enfoque? Sí, exactamente. ¿Cómo es eso? Sabes, tenemos las elecciones de mitad de mandato próximamente y sabemos que a Donald Trump no le está yendo muy bien ahora mismo en Estados Unidos. Very badly, actually. Very badly. In fact, I would predict Muy right mal, now that en realidad. midterms were Muy held mal. on time. De hecho, yo predeciría ahora mismo que si las elecciones de mitad de mandato se celebraran a su debido tiempo, los republicanos perderían bastante en ambas cámaras. Lo que eso significa, me da miedo decirlo, porque hay motivos de sobra para creer que lo que está haciendo ISIS y lo que está haciendo en Minnesota, por ejemplo, aunque también en otros lugares, pero más notablemente en Minnesota, y la forma en que lo están haciendo y lo que él ha dicho en relación con ello, con los pocos pasos atrás que ha dado últimamente por los asesinatos en Minnesota. Pero aún así, todo me parece que está preparando una toma de poder. Una toma de poder que probablemente empiece con la cancelación de las elecciones de mitad de mandato. Ahora está hablando de federalizar las elecciones en 15 estados. Now about federalizing elections in 15 states. That's just the camel's nose under the tent. Eso es solo el principio de algo mayor. Quiere asegurarse de que las elecciones de mitad de mandato no se vuelvan en contra de los republicanos, y la mejor manera de garantizarlo es que no se celebren. Así que creo que eso será en lo que se centrará a nivel interno. ¿Qué implica eso para la política exterior y de seguridad? Significa que cada vez se centrará más en lo interno que en lo externo. Esa es otra razón para que no inicie algo en Oriente Medio, en el suroeste de Asia, que vaya a prolongarse y a mantenerlo ocupado, tanto en términos de toma de decisiones y de su capacidad de atención, como en la forma en que lo percibe el pueblo estadounidense mientras intenta conservar el poder. Todo esto siempre ocurre así. So all these things are going, they always do. Domestic politics, more often than not, plays. La política interna, la mayoría de las veces, desempeña al menos un papel igual, si no mayor, en la toma de decisiones sobre seguridad nacional, especialmente desde el 11S. Así que estos son tiempos difíciles, sin duda alguna. Son tiempos difíciles para la Constitución y la República estadounidenses, tiempos difíciles para el pueblo estadounidense y tiempos difíciles para aquellos que, por así decirlo, están bajo nuestro fuego en otros lugares.
Sí, Kinzer decía algo parecido esta mañana en su entrevista. Creo que la amenaza para la República estadounidense nunca ha sido mayor, y en eso incluyo el periodo de 1861 a 1864. Nunca ha sido mayor. Aquello fue una guerra, y una vez que Grant tomó Vicksburg, la guerra estaba decidida. Mucha gente murió después de eso. The war was over. A lot of dying after that. Yes. A lot of, just like World War II in the Pacific. Sí. Muy parecido a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, la guerra terminó para Japón. Se acabó, tal como dijo Yamamoto. Temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un tigre dormido y llenarlo de una terrible determinación. Japón no podía ganar después de Pearl Harbor, punto. Pues bien, ahora estamos en un momento en el que podríamos estar en los intersticios de la desaparición del imperio estadounidense. Imagina cómo escribirá esto un historiador en el futuro. Bibi Netanyahu llevó a Donald Trump a un conflicto en el suroeste de Asia que se extendió por todo el mundo, quizá incluso se volvió nuclear y acabó con el imperio estadounidense. Y volveremos atrás y miraremos la declaración Balfour, miraremos la decisión de Truman, miraremos todo esto. Esto lo dirá un historiador dentro de muchos años, si es que todavía seguimos aquí. Years and years from now, if we're still here. And he's trying to construct the demise of the American empire. Y está intentando construir la caída del imperio estadounidense, igual que construiría la caída del imperio romano. Y empieza justo aquí. Empieza antes, por supuesto. Probablemente empieza alrededor del 11 de septiembre. Probablemente empieza con el momento unipolar. Pero estamos hablando de cosas serias aquí. Y estamos hablando de que sucede por la ineptitud del imperio estadounidense al tratar con ese pequeño estado en el extremo oriental del Mediterráneo. Si quieres centrarte en una sola entidad que sea el problema de Estados Unidos ahora mismo, es la que Harry Truman ayudó a crear en el extremo oriental del Mediterráneo en 1948. Ahí es donde comienza el desmoronamiento del imperio. Ahora me llamarán antisemita, me llamarán anti-israelí, me llamarán de todo. Quiero decir, ya me han llamado todas esas cosas. Pero esa es la verdad del asunto. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. ¿Dónde estás? ¿Sigues en Teherán? Sí, estoy en la parte sur del país. No estoy en Teherán. Ha vuelto Internet. No hace falta que lo diga. Quizás te llevaron a un estudio de Press TV contigo. Internet ha vuelto. Y por eso puedo usar la ciudad en que estoy mismo. ¿Vas a volver alguna vez a Brasil? Sí, voy a estar allí la próxima semana. Estaré de vuelta en Brasil, hablándote desde Brasil. ¿Ya no estamos al aire? ¿No? Vale, terminemos entonces y luego hablamos. Okay.